Buenos días, hoy les voy a retomar el tema de los cortes. Si recuerdan, habíamos hecho un sketch de este tipo, de cómo se hace un sombrero, y tenía por acá el vaso. Voy a enfocar un poquito. Ok, entonces ahora vamos a hacer el corte de este vaso. Para hacer el video más rápido, yo les hice esta vista ortogonal del corte. No es que ustedes tengan que hacer ese dibujo, con solo verlo ya es suficiente, porque nosotros vamos a dibujar en isométrico. Por lo tanto, hacer este dibujo plano no hace falta. Pero vamos a tomar las diferentes medidas. Por ejemplo, el ancho del vaso arriba, ¿verdad? Este es el ancho del vaso. Y este sería el ancho del vaso abajo, ¿sí? Y este sería el ancho del vaso por dentro, y acá sería la altura total del vaso, y aquí la altura de la parte de vidrio, ¿verdad? Lo que ustedes ven acá con verde es el vidrio, lo que ven vacío es el recipiente, ¿verdad? El contenedor. Y acá esta es una línea que nos indica que ahí termina el vaso, que esta parte forma parte del vaso, pero que no forma parte del corte. ¿Cómo comenzamos a hacer esto? Bueno, similar a como lo habíamos hecho antes, de tener un eje vertical, acá un eje vertical y un eje X. Voy a ponerlo patas arriba porque está más larguito este que tenemos acá, el eje X. Entonces, a ojímetro, voy a coger una hojita más pequeña. A ojímetro yo voy a decir cuánto mide este B acá. No tiene que ser idéntico porque puede ser a otra escala. Yo voy a decir que esto es lo que yo quiero para mi vaso abajo, ¿verdad? Aquí. Esto, y lo pongo acá. B es un poquito más pequeño, pero eso no es recomendable hacerlo de una vez hasta que no tengamos la curvatura. Entonces voy a irme arriba, veo cómo está B aquí, este B cuántas veces cabe arriba, y podría decir que cabe 2 veces. Entonces este B que tengo acá lo voy a poner aquí 2 veces, 1 y 2 a cada lado, ahí va, y aquí 1 y 2. Y teniendo eso, entonces ya voy a hacer la forma del vaso. Voy a darle la vuelta para dibujar siempre así, convexo, ¿verdad? Así. Entonces voy a hacer esta, sé que es una curva, entonces voy a tratar de hacer una sola curva ahí, que un punto con el otro. Esto no es bueno hacerlo así, porque esto es cóncavo, sino que le doy la vuelta y lo hago otra vez convexo, uniendo esos dos puntos en una sola curva. Entonces ya tengo, digamos, este frente en isométrico. Ahora voy a ir con esta partecita, voy a definir más o menos qué altura quiero yo para C. Veamos una relación E es un poquito más grande que B. Entonces yo tenía aquí B y voy a poner aquí C, que es la altura, y voy a ponerla un poquito más arriba, un poquito nada más. Y otra vez hago una línea horizontal, o sea, una línea X, ¿verdad? Eso es horizontal en la realidad, en isométrico es X. Y aquí voy a ver la relación que hay entre C y B. Vean que es un poquito más de la mitad, porque la mitad vendría aquí y esto es un poco más de la mitad, casi 3/3. Entonces yo voy a poner aquí, vean, aquí tengo B, que era este B, y voy a ponerlo arriba y voy a quitarle como 1/3. Entonces voy a poner que esta es para mí C. Entonces vengo aquí y pongo C. Es bueno tener un papel limpio y siempre hacer las medidas limpias, ¿verdad? Y si tengo una medida ahí mismo, entonces señalo, por ejemplo, ahora que señalé con una Y
con una flecha para saber que la que tengo que tomar es la flecha y no el punto que está a la par. Y voy a tratar de hacer esta curvatura. Vean, no lo había medido, pero acá hay un grosor importante. Digamos que le vamos a llamar F a este grosor, F. Él es pequeño, pero no demasiado pequeño. Entonces aquí voy a tomar esta medida y voy a venirme de esta medida hasta acá. Vean que son diferentes las curvaturas. La curvatura que yo tengo acá es diferente que la que tengo por dentro, ¿verdad? Por eso es que se abre aquí. Hay muchos vasos finos que son así, ¿verdad? Que tienen un asiento ahí, un piso bastante gordo. Y bueno, esta medida que ya la puse F, digamos esta medida nueva que se llama F, se la voy a poner aquí. Y ahora, en vez de hacer esto, le doy la vuelta al papel y desde este punto a este suelto el brazo, lo levanto y hago esto. Ahora fíjense que aquí hay una curvatura. Entonces acá yo hago esto que no termine en punta, sino que termine curviadito. Y bueno, ya tengo lo que es el corte. Ahora me falta hacer la tridimensionalidad, la otra parte, la parte que todavía existe, porque la parte de adelante ya se, digamos, se quitan el corte, ¿verdad? Es un corte simétrico vertical. Entonces, a partir de este punto tengo que hacer una horizontal. Una horizontal, lo ideal es que ustedes pongan acá, vean, voy a sostener el papel y voy a sostener este otro y voy a buscar ahí el centro, ¿verdad? Este punto es el centro y voy a buscar aquí un punto más y voy a buscar por aquí otro punto, solo 3 puntos, ¿verdad? Entonces este centro aquí yo tengo que hacer una línea que me una esos tres puntos. Esa línea es una línea horizontal, ya lo comprobé yo poniendo este papel aquí, y en vez de usar la de regla pongo los puntos porque debemos dibujar a mano alzada. Entonces yo tengo que hacer una elipse que pase, digamos que aquí desde afuera, de este punto a este punto, ¿verdad? Pero mi elipse tiene que caer, o sea, la parte más afuera de la elipse tiene que estar sobre el eje horizontal. Entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer muchas veces esto en el aire, muchas veces, pensando, o sea, lo que tengo que fijarme es que la parte donde me devuelvo esté sobre este eje. Y bueno, yo lo puedo hacer así completamente, pero ya hacerlo así en tan grande ya es más difícil. Entonces yo lo que hago es hacer esto, hacer una y otra vez y voy y me devuelvo, voy y me devuelvo. Entonces voy a callarme un momento para ver si logro hacerlo. Ahí está. Hacer 2 elipses en ese plano es bastante difícil porque ahora tenemos que hacer la otra parte, la parte de adentro. El grosor. Entonces lo que yo hago es, ya tenía esta de arriba, ahora la de abajo voy a copiar exactamente la de arriba, la voy a copiar. Aquí me voy más despacio para seguirla copiando y le doy la vuelta y aquí termino así. Entonces, por ejemplo, esto que aquí me quedó muy grande, vemos que no es tan grande. Entonces eso tengo que reformarlo, hacerle alguna, o sea, cambiar aquí un poquito, bajarle para que esa línea no sea tan ancha aquí. O sea, que sea más cortita. Y aquí tenemos el final. Ahora, en este caso, otra vez hago una horizontal. Esta no es tan difícil porque en realidad es mucho más pequeña. Bueno, en el caso mío el dibujo es bastante grande. Cojo otra vez el punto, ahí pongo un punto por acá y un punto por allá y hago la unión de esos 3 puntos. O me puedo fijar en los 2 de los costados porque ya 3 es más difícil, pero si pienso en el primero y en el último seguramente va a pasar por el del medio. Y ahí, si quieren, de una vez hacemos esta otra
que es la última, la que tenemos abajo. Otra vez un punto, otra vez otro punto por allá y otro punto por acá, y trato de unir estos dos, los dos de afuera estoy uniendo. Ok, entonces ya tengo el eje, ¿verdad? Ahora voy a coger el punto anterior que tenía ya, que estaba afiladito ahí, y voy a hacer la elipse. Recuerden que la elipse tiene que caer aquí. Es muy normal cuando ustedes están comenzando que hagan una elipse redonda, casi como de aquí para allá. Y eso obviamente no es, la punta más alargada tiene que quedar en el eje. Y aquí la punta más alargada tiene que quedar en el eje. Ahora, si estas tres elipses están bien hechas, yo logro una sola línea curva desde allá para acá. Pero si no, entonces una me va a quedar por dentro o por fuera. Voy a revisar. ¿Ven? Esta quedó levemente por dentro. Entonces simplemente se une un poquito más, pero tampoco nos tenemos que preocupar mucho porque eso casi no se va a ver, ¿verdad? Pero esto es un comprobante. Si ustedes quieren, pueden también hacer eso y hasta después hacer la elipse de adentro. Perdón, más bien esta no nos preocupemos mucho que tenga que estar, porque ella va a quedar de hecho por dentro por el grosor. Entonces más bien me equivoqué, esa no tiene que estar alineada, por decirlo. Ok, ahora entonces lo que tenemos que hacer es pintarlo. Yo tengo dos pilots, y que es el mismo color pero está gastado, ¿verdad? Entonces voy a usar para el corte, voy a poner un papel para que no se me manchen los de abajo, y voy a comenzar a pintar así porque eso tengo que pintar curvo. Entonces cuando uno pinta curvo, recuerden hacer esto, ¿verdad? O sea, es como si estuvieran dibujando la línea de contorno. Entonces pongo la mascarilla ahí y comienzo a pintar acá. Vamos a ver, perdón, creo que sí, estoy bien. Estaba con el nuevo, digamos. Siempre que hacemos el corte tenemos que hacerlo más oscuro. Ok, ahí voy a pintar un poco esto. Como los fondos lo pintamos, le doy la vuelta y ahora aquí lo hago curvo en dirección contraria. Aquí me va a costar más porque no puedo cambiar la dirección y tengo que hacerlo convexo, y eso no es lo mejor, ¿verdad? Ahora acá yo pasé eso muy suave y la idea era no dejar mucha huella. Siempre hay que pasarlo lo más suave para que las líneas no queden muy marcadas y así uno puede disimularlas. Por ejemplo, eso era redondo y tengo que disimularlo. Pero bueno, ya tenemos eso. Ahora hay que hacerle el grosor a eso, perdón, hay que hacerle la tridimensionalidad. Entonces la tridimensionalidad, recuerden que esto es vidrio. Puedo hacer que haga un vidrio verdecito, pero siempre va a ser transparentón, ¿verdad? Entonces le hago aquí, siempre manejando un poquito de curvatura. Y en el caso de acá adentro tengo que dejar paralelo a este tono y a partir obviamente de la parte plana, ¿verdad? Entonces voy a subir un poquito porque recuerden que aquí lo hice curvo, entonces voy a subir un poquito y voy a mantener esta curvatura. Tengo que ir moviendo el papel porque si no después me queda en otro lugar. Ven aquí.
Todo eso tiene que ir pintado. Voy a coger desde arriba. Aquí tengo que tener cuidado porque no me puedo pasar para allá, ¿verdad? Ustedes pueden escoger de qué lado tienen la sombra. Entonces, por ejemplo, esta parte quedó un poquito más oscura que esta. Para no volver a pasar eso, lo que voy a hacer es poner la sombra aquí y aquí, ¿verdad? Estas dos serían las intermedias y la luz estaría allá del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. Entonces voy a oscurecer un poquito más esto para que se parezca a este otro y ya a la mitad por ahí dejo de pintar. Yo me atuve a que tenía el mismo Pilot, uno más oscuro, digo, uno más nuevo y otro más viejo, y que se iba a notar bien la diferencia, pero es importante que se note muy bien y cuál es la parte cortada y cuál es el volumen. Entonces yo aquí voy a hacer un achurado. Vean que el achurado hay que tratar de hacerlo bien, es decir, lo más bonito que se pueda, y cada linecita es una sola y cada linecita es paralela a la anterior para que quede muy clarito cuál es la superficie cortada. Esto ustedes no necesariamente lo tienen que hacer si cogen un tono mucho más oscuro, pero es que yo puse el mismo color y tal vez no está muy clarita la diferencia entre una superficie y otra. Aquí no vale la pena seguir yo así, sino que le doy la vuelta y comienzo a hacerla en esta dirección. Ok, todavía falta lo que es la línea de contorno externo. Vamos a ver si van entendiendo. Aquí voy a poner la línea de contorno externo. Perdón, este Pilot está un poco gastado, entonces voy a buscar uno que esté aquí. Tenemos uno más nuevo, ¿ok? A todo esto hay que hacerle fondo. Lo que pasa es que para que los videos no se hagan muy largos, yo no se los voy a hacer. Al menos en el video, ya después tal vez con la imagen sí. Ok, ahí estamos con las líneas de contorno externo. Ahora la línea de contorno interno sería esta. ¿Verdad? Porque aquí la hormiguita se esconde y ya no la vemos más. Y en este caso la hormiguita viene aquí y se va para allá, o sea, sí la vemos. Pero en este pedacito no la vemos y ahí lo vamos a hacer hasta el eje, ¿verdad? Ya después no hace falta. Hasta ahí. La parte de arriba no hace falta pintarla. Y esto que quedó ahí medio cortadillo, porque como eran puras líneas, vamos a ver, esta era la parte oscura. Voy a definirlo un poquillo más ahí. Y aquí también pintándolo un poquito más ayuda.
poner la mascarilla. Se me pasó un poquillo, pero bueno, este sería el corte entonces del vaso, sencillo. Una cosa importante es que no les dé miedo hacer esta pancita. Entre más salga la pancita es mejor, porque más logramos ver el costado. Eso es fundamental, hacer la pancita bien larga. Imagínense si ustedes tuvieran que hacer eso. Voy a hacerlo aquí. Tuvieran que hacer, digamos, aquí tienen, y hacen una, digamos que tuvieran así el vaso y hacen una pancita así, entonces apenas le verían ese pedacito del vaso y se vería, no se vería muy bien. Entonces no se olviden de hacerla bien alargada la elipse. Que entonces, ¡ay Dios! Se rayó.